Bueno, voy a explicar cómo trabaja este termostato con, con sus regulaciones o cuando hay que calibrarlo, cuando viene nuevo y no responde. Bueno, tenemos cuatro ajustes en este termostato. Este termostato es un KFD 4D que ya viene regulado de fábrica para trabajar en una heladera de pared húmeda. El capilar va adosado a el fondo de la heladera, el plástico, y atrás de ese plástico hay un evaporador que se va a estar enfriando. Y esto va a estar sensando esos cambios de temperatura. Y acá adentro tiene un gas que va a hacer que se expanda o se contraiga. Y acá adentro hay un bulbo que va a abrir y va a cerrar un contacto de los tres que tenemos acá. El contacto común es el contacto 3 por donde tiene que ingresar la fase y el contacto que sería de este lado, el derecho, ahí estamos viendo los números. El contacto 4 es el retorno al compresor. Entonces, cuando el bulbo sensor sienta el frío debido que vino preestablecido y regulado de fábrica, va a hacer abrir el contacto de la fase de entrada 3 al 4 y va a parar el compresor. Cuando la heladera se empiece a cargar de temperatura y vuelva a sobrepasar el rango que le dio el fabricante de arranque, el tiempo de arranque o tiempo de parada, se va a volver a conectar el 3 con el 4. Y cuando la heladera para, porque el capilar, el bulbo sensor, sensó la temperatura que tenemos ajustada, supóngase que acá en el vástago, que es una de las regulaciones de las cuatro que le hablé, acá le voy a hablar de la primera, este vástago, este termostato se hizo para que la heladera trabaje una suposición de 0 a 10 grados. Entonces, este vástago, esta perilla, va a girar y va a regular. Si tiene 7 posiciones, una suposición, más o menos 1,5 grados en la posición 1, 3 grados en la posición 2, 4 grados y medio en la posición 3, 6 grados en la posición 4, 7 grados y medio en la posición 5, 9 grados en la posición 6 y 10,5 grados positivo en la posición 7. ¿Se comprende? Entonces, esto va a regular el margen por el cual vino regulado el termostato. ¿Se comprende? Entonces, si yo lo pongo en la posición 1, la heladera va a cortar en 1,5 grados, ¿se comprende? Y el diferencial va a estar dado por el diferencial que el fabricante le puso de fábrica regulado, que es con el tornillito que está acá abajo. Sacamos esta tapita y hay un tornillito. Bueno, con ese tornillito, si lo aflojamos, tenemos más tiempo de parada. Si lo ajustamos, tenemos menos tiempo de parada. ¿Se comprende? Bueno, ese es el segundo ajuste. El tercer ajuste, ¿cuál es? Este tornillito chiquitito que está ahí adentro. Acá tienen uno que está pintado con verde y adentro hay otro. Ese de adentro chiquito, ese tornillo regula el tiempo de funcionamiento del compresor. Si nosotros lo ajustamos, tenemos más frío. Si nosotros lo aflojamos, tenemos menos frío. Pero no tiene nada que ver con el tiempo de parada, que regula el tornillito que va acá abajo. El de acá abajo regula el tiempo de parada. Son dos regulaciones distintas. Este que le hablé en primera medida es una regulación de un rango predeterminado entre cuando la heladera está funcionando, para que enfríe a determinada temperatura dentro del rango que se le da con este tornillito. Y después tenemos un cuarto tornillito, que es este que está acá. Este que está acá, ¿para qué es este tornillito que está pintado? Ese tornillito es como si usted, ¿cómo le puedo decir? Usted tiene distintos rangos de temperaturas en distintas heladeras. Imagínese que yo quiero usar este termostato para que trabaje en un freezer. Entonces a mí acá el rango que viene de fábrica no me va a dar, porque esto trabaja hasta 0 grados y un freezer puede llegar a menos 20, menos 25 grados bajo cero, ¿se comprende? Entonces yo moviendo ese tornillito voy a cambiar los ajustes de fábrica, los rangos de fábrica. Lo puedo llevar de 0 a menos 10.
o de 0 a -20. O supóngase que en vez de en un freezer yo lo quiero hacer trabajar en un aire acondicionado, que tengo que trabajar de cuánto, de 16 a más o menos 30 grados, ¿se comprende? Entonces lo voy a girar al revés, voy a cambiar los rangos. Entonces, ¿se entendió? Esta perilla, el vástago, es para regular el frío, ¿eh? El frío para regular cuando la heladera queremos que corte dentro de un rango que ya viene por el data shift, del modelo de termostato. Este termostato, supóngase que va a trabajar de 0 a 10 grados y yo voy a poder regular de 0 a 10 grados con esta perilla, con este control de temperatura para que corte en 1, para que corte en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, en 10 grados. El tiempo de parada, el tiempo de parada de la heladera de descanso se regula con el tornillito que va acá atrás. Si a usted le parece que es mucho, si a usted le parece que es poco, si a usted le parece que es el correcto. ¿Y cómo sé eso, Cristian? Muy sencillo. Cuando la heladera corta, yo la tengo regulada, supónganse, para que corte a 2 grados, el refrigerador, porque además de eso voy a sacar los lácteos congelados, la fruta y lo que ponga ahí, los líquidos, y no sirve, pues no tenemos que sacar congelado, tenemos que sacarlo frío, ¿se comprende? Entonces no nos podemos ir abajo de 0. Entonces usted supóngase que yo regulo acá para que la heladera corte en 2 grados. Pero ¿qué pasa? Cuando la heladera para, la heladera sube a 15, a 20 grados y se me calienta todo. ¿Se comprende? Entonces está mal regulado este tornillito. Ahora, ¿qué pasa? Yo paro la heladera en 2 grados. La regulé para que la heladera corte en 2 grados. Pero la heladera para y al minuto vuelve a arrancar, o al minuto y medio. Eso está mal. ¿Por qué? Porque van a quemar el compresor, porque no se igualan las presiones de alta y de baja y la heladera arranca antes de tiempo. El compresor, cuando está bueno, va a vencer la presión de alta y se va a poner en marcha. Pero se va a ir gastando, va a ir perdiendo la fuerza y va a quemar la bobina de arranque. ¿Se comprende lo que le digo? Entonces, ¿cómo sé yo cuándo tengo que regular el tiempo de parada? Muy sencillo, mi gente. El tiempo de parada se regula cuando la heladera cortó. Yo tengo que mirar cuando la heladera arranca si la parte del fondo de la pared húmeda de la heladera, del refrigerador, de la parte de abajo, porque esto va colocado en la parte del refrigerador de abajo, no del freezer. Sabiendo que hay frío abajo, el sistema ya sabe que el frío arriba es bueno, se comprende lo que digo y no hace falta hacerle ningún control. Por eso son heladeras cíclicas, o convencionales o estáticas. Entonces, yo miro el fondo, la heladera cortó, tiene que estar todo nevado ese fondo de la heladera, de la parte del refrigerador, siempre lo digo, nevado, no con una escarcha de 1 centímetro, centímetro y medio, 2, no, porque el hielo es una hilación y no va a sacar el calor de la materia que esté, de los productos adentro del refrigerador, y los productos van a estar a la misma temperatura por más que el evaporador esté lleno de hielo o el fondo de la heladera. ¿Se comprende? Cuanto menos hielo, más extracción de calor de adentro y más rápido baja la temperatura y más frío van a estar los alimentos. Entonces, cuando la heladera está funcionando se tiene que nevar todo. Acá esto va a estar sensando, le va a mandar la información al bulbo. El bulbo se va a accionar la llave y va a poner en marcha el compresor hasta que llegue al frío que tengo regulado. Dije 2 grados. Corta la heladera, la abro, miro el fondo, está todo nevado, de arriba a abajo. Entonces ahora voy a controlar con la heladera cerrada el tiempo que la heladera demora en estar parada. Supóngase que demora 20 minutos, 10 minutos. ¿Cómo sé si está bien, si está mal? Yo les voy a explicar. Cuando se deshieló todo el fondo de la heladera, la pared húmeda, ese es el punto justo. Cuando se empezó a hacer agua y usted ve que cae para abajo para que la heladera se vuelva a poner en funcionamiento. ¿Se comprende por qué? Porque ya se equilibraron las presiones de alta y de baja, el compresor va a arrancar sin un alto torque, sin hacer fuerza. Ese hielo se deshieló, pasó de ser sólido a líquido, esa agua se fue por un orificio que hay debajo, una bateíta en la heladera y va por un conducto arriba de la charola del motor o a veces en una serpentina de caño que lo hace evaporar y ayuda a robarle temperatura al compresor, que trabaje más aliviado y usted no tiene que descongelarla. Ese es el punto óptimo. Entonces, si la heladera arranca con nevada en el fondo, está mal. Si la heladera arranca seca, está mal, porque le va a faltar temperatura y si no va a estar pasada de temperatura. ¿Se comprende? Entonces tenemos que regular el tiempo de parada justo cuando la heladera para, se deshiela el fondo donde va el evaporador que no se ve,
que el fondo siempre es blanco y plástico, eso lo va a haber escarchado, lo va a haber congelado, lo va a haber nevado, se tiene que deshielar. Cuando se termina de deshielar, que se hizo agua y el agua se fue, ahí tiene que arrancar la heladera. Entonces lo regulamos con el tornillito que va atrás. ¿Se comprende? Ahora, supóngase que yo regulo acá una suposición al máximo este vástago porque hace mucho calor y la heladera necesito buen frío, pero no me rinde la heladera, no me rinde y el motor enfría bien, pero no me rinde, no me llega a la temperatura porque arranca y corta y yo acá lo tengo regulado para 0 grados, pero la heladera trabaja en 5, trabaja en 7, trabaja en 10, en 12, en 14. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mi gente? A esto lo vamos a llevar a el máximo y vamos a girar un cuartito de vuelta en sentido horario este tornillito que regula el tiempo de trabajo de la heladera. Entonces esto va a ejercer que el motor trabaje más y se va a ir sincronizando con el vástago. Entonces si antes el motor, la heladera llegaba a una suposición a 10 grados, ahora va a bajar la temperatura, va a llegar a 8. Si lo apretamos otro poquito, lo tenemos que ir moviendo muy lentamente de un cuarto de vuelta, dejarla 2 horas a la heladera, como mínimo, para ver las diferencias con un termómetro adentro, cuando arranca y cuando para, y vamos viendo. Seguimos ajustando si hace falta para que esté acorde a este vástago. ¿Se comprende lo que digo? Para que esté acorde. Cuando yo acá quiero 2 grados, que la heladera esté a 2 grados y corte a 2 grados. Eso lo hacemos con un termómetro en el interior y regulando este tornillo que está acá el chiquito de adentro, muy lentamente ajustándolo para tener más frío o desajustándolo para tener menor frío. Este le regula los rangos, como ya le dije, para cambiar los rangos de temperatura para distintos usos. Y el tornillito que está acá, de esta tapita que se saca, estoy con una sola mano, no puedo, si no el teléfono después enfoca para todos lados. Si ustedes sacan esta tapita van a encontrar un tornillito, que ese tornillito es el que regula el tiempo de parada de la heladera. Si lo ajustamos tenemos más tiempo de parada, si lo aflojamos tenemos menor tiempo de parada. ¿Y cómo regulamos ese tiempo? Calculando la escarcha del fondo de la heladera. La heladera tiene que escarchar de arriba abajo y cuando para, en su tiempo de parada, se tiene que desescarchar, se tiene que deshielar y hacerse agua. Cuando se hizo agua, antes de que se seque, tiene que volver a arrancar el termostato. Y así lo regulamos, lo calibramos y lo dejamos 100%. No que, mi gente, explicamos en un videito un tornillito, no, mi gente, tenemos que saber de cada cosa todo. ¿Para qué es este borne? ¿Para qué es el otro? ¿Para qué es el otro? ¿Para qué es el otro? ¿Cómo funciona la resistencia? ¿Cómo acciona el termostato? ¿Quién le manda la orden? ¿Por qué pasa? Como les dije anteriormente, el fondo de la heladera se enfría porque atrás está el evaporador y tiene ese fondo de plástico, donde va esto colocado, enroscado ahí con una tapita que está sensando la temperatura. El gas que tiene acá adentro se expande o se contrae y hace que el bulbo que tenemos acá abra y cierre un contacto. Por eso son termostatos electromecánicos porque constan de una parte mecánica y de una parte eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando se contrae ese bulbo? Va a ser abrir o cerrar la llave que alimenta el compresor. Dije que por el pin 3 es la entrada de corriente, de fase, de línea, el cable vivo. Por el pin 4 salimos al compresor y ahí ya logramos que el compresor arranque y pare. Si el termostato vino bien, calibrado de fábrica, en tiempo y forma. Si no, ya les expliqué cómo, cuando se encuentran con esos problemas, porque a veces se golpean, se desregularizan y demás, usted sepa qué tocar, por qué tocar y cómo tocar, para dónde mover, para dónde no mover y cómo controlar. El pin 6 es el contacto que cuando corta el compresor va a mandar alimentación a la resistencia de descongelamiento para que la heladera no se bloquee de hielo. ¿Se comprende? Bueno, entonces ya les he explicado todo de cómo trabajan este tipo de termostatos. Y la mayoría de estos termostatos electromecánicos, el principio de funcionamiento es el mismo. Yo no me he encontrado en la gran variedad e inmensidad que hay de termostatos, como este que tengo acá, como este otro acá, que son caballitos de batalla. Yo no me he encontrado nunca con otro principio de funcionamiento. Así que bueno, básese en este video si usted quiere saber cómo trabaja el termostato, cómo calibrar el termostato, si se desregularizó, si
si perdió la calibración o si otro técnico lo tocó. Entonces lo ponemos en un vaso con hielo, lo ponemos adentro de un freezer, lo ponemos adentro de otra nevera, lo ponemos adentro de una, no me sale el nombre, lo quiero decir, y no me sale, una cubetera no. Bueno, lo ponemos adentro de... Que miren, yo tengo como 10 de esto, lo que les quiero decir y no me sale, mi gente. Que llevamos al camping, las heladeritas chiquitas, esas portátil de mano, bueno, plásticas, sin motor, sin nada, las conservadoras, bueno, eso no me salía. Lo ponemos ahí, ponemos hielo, ponemos el capilar adentro, esperamos que accione, si no acciona, vamos a poner la perilla, el regulador de temperatura, que este trabaja dentro de un rango, ya les dije, en estos termostatos una suposición de 0 a 10, entonces tenemos que tener una temperatura menor a 0 para que sense el capilar, el gas que está dentro, mueva el bulbo accione para que arranque. Entonces acá le podemos conectar una lamparita, podemos poner un termómetro y lo ponemos al mínimo. Ya sabemos que accionó. Bueno, ahora vamos a ver cuánto tiempo está parado. Si es mucho, si es poco, jugamos con este tornillo. ¿Se comprende lo que le digo? Entonces, después controlamos a qué temperatura corta cuando está al máximo la perilla, que tendría que ser más o menos a 0 grados, y cuando está al mínimo a 10, ¿se comprende? Entonces vemos si tenemos que adelantar o atrasar el tornillito para sincronizarlo, con la temperatura que queremos en el interior. Y lo mismo con el tiempo de parada, mi gente. Adosamos un termómetro acá a la punta, lo metemos adentro de hielo, de una nevera, de una conservadora, de una heladerita portátil, de donde sea, y ahí hacemos los ajustes y lo calibramos y lo probamos y lo dejamos 100%. A cualquier termostato electromecánico. No estoy hablando de los termostatos o termistores de coeficiente negativo o de coeficiente positivo. Estoy hablando de los termostatos electromecánicos. Espero que les sirva, que Dios los bendiga en este día, llene su casa de amor, de paz, de felicidad, de salud, que traiga mucha armonía y unión familiar. Que lo bendiga enormemente en el área económico. Hoy, mañana y siempre. No se olviden, Dios está a una oración de distancia. Es todo camino al éxito, es todo camino a la verdad y es todo camino a su santa promesa que nos da vida eterna por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga.